Bienvenidos a Mirador Universitario, este espacio de reflexión y de discusión abierto a todas las áreas en las que se trabaja en la universidad, y nosotros nos vamos a dedicar a debatir algunos temas de filosofía en esta nueva serie que está iniciándose. Esta nueva serie de 4 programas es una coproducción de la CUAED, la Coordinación Universitaria de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. En esta ocasión me es muy grato presentar al doctor Ekay Chapartegui, que es un postdoc del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Él está haciendo una estancia postdoctoral invitado por el instituto. Es de origen vasco, y ahorita nos vas a decir en 2 palabras cuál es tu trayectoria académica, en dónde has sacado tus grados y qué es lo que estás haciendo. En 2 palabras, para nuestro público. Bueno, yo me doctoré por la Universidad del País Vasco en el 2004. Después me fui a Berkeley, a la Universidad de California, por otros 2 años. Y allí estuve trabajando con Barry Stroud. Y ahora pues vine aquí a trabajar al Instituto de Investigaciones Filosóficas, también con un postdoc. Muy bien. Nuestro otro invitado es el doctor Efraín Lazos, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, y también miembro ahora del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Efraín, dinos un par de palabras acerca de tu background académico. Bueno, pues yo me doctoré en la New School for Social Research en Nueva York, con una tesis sobre Kant. Bueno, he trabajado en la universidad los últimos 10, 15 años. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la cátedra de Kant y el idealismo alemán. Y este año, bueno, pues estoy haciendo un proyecto de investigación en el instituto. El año pasado estuve en Alemania haciendo también una estancia de investigación, parte de mi año sabático, ¿no? Muy bien. Pues con estos invitados de lujo vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, abordando un tema, digamos, especializado. No vamos a hablar de la teoría del conocimiento o de la filosofía de la mente en general, sino de un tópico particularmente interesante y que nos deja perplejos a todos. Me refiero al problema de la naturaleza del color. Es obvio que las cosas tienen toda una serie de cualidades, como la de peso, estructura, dimensiones, formas, que nosotros diríamos que tienen en todas las circunstancias, son como propiedades, cualidades objetivas de las cosas. Que estemos en China o estemos en Sudáfrica o estemos en Canadá, pues una mesa pesa tanto, mide tanto y no hay nada que decir. Sin embargo, también tiene otras propiedades, que es la de tener un determinado color. Pero aquí ya las cosas cambian, porque las características del color son diferentes de las propiedades físicas, como las mencionadas. Si la luz del sol no fuera blanca, pues los colores que ahora les adscribimos a las cosas o que decimos que tienen las cosas serían diferentes. Entonces, ¿qué pasa con esa propiedad tan elusiva que es el color? Por un lado, es obvio que tiene que ver con nuestro aparato cognitivo perceptual. Por otro lado, tiene que ver con la estructura de las cosas. Pero los colores ni están en las cosas, o si lo están es algo que vamos a discutir aquí, ni están tampoco nada más en la mente de las personas. Entonces, ¿qué son los colores y en dónde los encontramos, cómo los estudiamos? No sé, esto es una forma básica de abordar el problema. Me gustaría conocer tu punto de vista, Ekay. ¿Qué es lo sorprendente filosóficamente de los colores? Bueno, tal y como tú lo has presentado, así me gusta también a mí presentarlo, como un problema que tiene que ver como si fueran propiedades que están haciendo de puente entre las propiedades más objetivas, ¿no? Como pueden ser la masa o la carga eléctrica de los objetos, etc. O propiedades más subjetivas, como puede ser la belleza o la bondad o
o ser gracioso. Sí. Entonces a mí también me gusta plantearlo así porque es así como se plantea en la filosofía contemporánea, ¿no? Parece que indagando sobre la naturaleza de los colores podremos indagar sobre las características que tienen las propiedades objetivas, porque por un lado los colores caen como propiedades objetivas porque son intersubjetivamente, podemos estar de acuerdo en el color de cada objeto. Tenemos una clasificación de colores. Todos estamos de acuerdo que esto es azul, por ejemplo, entonces parece que es bastante objetiva, pero también caen tienen otro pie en esa característica más subjetiva, ¿no? Parece que hay casos donde seres humanos no pueden ver esto como azul, pero decimos que son daltónicos, pero también hay casos más peculiares como otras especies de animales que no lo verían azul, o como tú has dicho, ¿no? Si cambiamos el contexto, ¿no? Si cambiamos las propiedades físicas del entorno, pues tampoco se vería azul. Claro. Entonces, sí tienen ese componente subjetivo, ¿no? Que los hace que tengamos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son las condiciones objetivas para que estemos de acuerdo el color. Eso hace de los colores cosas, entidades, propiedades, cualidades o lo que sean particularmente elusivas y sorprendentes, porque parecen estar al mismo tiempo insertas en un mundo físico, objetivo, independiente de la voluntad y de las capacidades cognitivas del hombre, y por otro lado, depender de eso también. Sí, porque por ejemplo ningún físico, ¿no? Si le haces, escríbeme la lista de las propiedades que componen el mundo físico, ¿no? Te pondrá masa, velocidad, etcétera, pero solidez, no, pero no te pondrá colores dentro de sus listas de propiedades físicas, ¿no? Bueno. Entonces ahí se ve que no caen completamente. No sé, Efraín, ¿tú cómo? No, pues sí, tú tienes toda la razón, que es un problema bien interesante y bien elusivo. Yo lo abordaría, digamos, el problema de los colores dentro de, eso que se podría llamar la lógica de las apariencias, ¿no? Me explico. Digamos, el concepto de ser una serpiente, ¿no? Digamos que en principio no parece depender de su propia apariencia, ¿no? Digamos, ser una serpiente es algo independiente de lo que parece ser una serpiente, ¿no es cierto? Claro, en este caso, ser una serpiente podría explicar por qué algo parece ser una serpiente, ¿no es cierto? Aunque no todo lo que parece ser una serpiente es efectivamente una serpiente. Ahora, contrastémoslo con otro caso. Con el de los colores, es decir, ¿cómo aplicas ahí tu analogía, digamos? Se podría mencionar también algo respecto de la figura que tú mencionabas hace rato, ¿no? Ser triangular y parecer triangular, ¿no? Pero a ver, tú dirías sería entonces, algo similar a lo de ser serpiente, aunque tiene por supuesto sus grandes diferencias. Yo aquí objetaría. Pero todavía no termino. Espera, está bien. Claro, ser rojo, ¿no? Tiene una peculiaridad, y eso creo que explica el carácter elusivo al que te has referido. Bueno, que ser rojo parece agotarse en su apariencia, ¿no? Es decir, en el caso de la serpiente o del triángulo, cuando decimos que algo parece un triángulo, hay algo más que no es la mera apariencia. Por lo menos así lo piensan algunos filósofos del siglo XVIII, ¿no? Y esto, digamos, explica, no sé si esto te va a gustar a ti, un cierto rasgo gramatical de pues nuestro lenguaje que tiene que ver con los colores, ¿no? Ok, pero a ver, la idea me pareció a mí era contrastar entre un objeto y las apariencias del objeto, algo que yo veo de lejos, que me parece un gato y resulta que son hojas, pero ¿no? Yo me llevo la impresión de gato, por ejemplo, y luego contrastarlo con los colores en donde eso no puede pasar, porque lo que no puede pasar es que yo vea lo rojo y lo tome por azul, o vea lo rojo y lo tome por otro color. El contraste entre apariencia y figura real o realidad, digamos, no se da en el caso de los colores, ¿sí? Porque me parecía que la idea de distinguir entre ser una serpiente y parecer ser una serpiente era que había este juego posible, pero eso es precisamente lo que no se va a dar en el caso de las cualidades como los colores, ¿no? Sí, el punto de Efraín yo creo que es el punto crucial dentro de la filosofía contemporánea que analiza los colores, que es básicamente decir, bueno, podemos tener una sustancia que es
parecida al agua. O sea, es transparente, insípida, es acuosa. Y no es H2O. Pero no es H2O, no es agua, ¿no? Ahora, puede ser el caso de que en circunstancias normales, un sujeto humano normal esté enfrente de este sofá y diga, lo veo azul, y todos lo vemos azul, pero en realidad no es azul. ¿Ok? Entonces parece que en el caso del agua lo vemos así, pero si un físico te dice no es H2O, estaríamos de acuerdo en que no es agua. Ahora, parece que a ningún físico le dejaríamos decir, no, es que este sofá tiene una reflectancia espectral diferente de todos los demás objetos azules del mundo, por lo tanto no es azul. Eso parece que diríamos le diríamos al físico, pues estás equivocado porque el concepto cromático de azul es un concepto de la experiencia, no es un concepto físico, y por lo tanto lo que nos interesa cuando hablamos de objetos azules es poder decir que este sofá es similar al color de esta mesa. Entonces la similaridad es cromática. Entonces, queremos ese concepto de color que nos permite decir por qué este sofá y esta mesa son similares. Si un físico te dice que no, esa similaridad no se da al nivel físico, por lo tanto no existe, ¿no? Pues dirá, pues nos has cambiado de concepto y ese no nos interesa. Sí. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Exacto. Sí, a ver, entonces, y lo que nos interesa es hablar de los colores, no hablar de las propiedades físicas subyacentes. Sí. A ver, tú dirías entonces que tenemos toda una variedad de conceptos de colores. Es decir, habría una plataforma básica que serían los colores que nosotros aprendemos a nombrar cuando aprendemos a hablar. Amarillo, verde, blanco, negro, café, etcétera, rojo, y luego los derivados, ¿no? Los colores secundarios. Pero frente a eso, habría sistemas de conceptos de colores conectados con estos, pero que son diferentes, como tú lo estás mencionando, como por ejemplo el caso del físico. Cuando el físico habla de colores, habla de longitud de onda o de cosas por el estilo, pero no habla de rojo. Cuando nosotros hablamos de rojo, hablamos de eso que tenemos cuando tenemos la impresión de algo rojo. Al físico no le interesa en lo más mínimo nuestra impresión. Sin embargo, hay algo físico asociado con esa impresión. Cuando él habla de rojo, ya habla entonces de rojo en un sentido distinto. ¿Y cómo se conectan el rojo del físico con el rojo de la impresión sensorial? Sí, eso es lo que le interesa. Bueno, eso es lo que ha interesado tanto a psicólogos, ¿no?, como a físicos, porque esto empezó con Newton, ¿no? Ya sí. El color, ¿no?, la longitud de onda ya no era el color del objeto, ¿no?, sino era el hacedor de color. Sí. Entonces lo que hacía que esto sea azul es nuestra psicología. Sí. Entonces viene Helmholtz y toda esta tradición donde tratan de ver exactamente cuál es el mecanismo exacto de los ojos y de los canales que van directos al cerebro que hacen que una propiedad física tal, que en este caso es la longitud de onda, pero en las formulaciones más recientes se trata de reflectancia, ¿no?, para poder atribuirlo al objeto y no a la luz, ¿no?, para poder decir que el sofá es azul, sí, no la luz que viene del sofá, ¿no?, porque queremos que los objetos sean colorados, ¿no? Entonces, esa relación entre la reflectancia, ¿no?, y el aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, el aspecto cualitativo sería lo que el cerebro ha generado. Entonces, tanto los físicos como los psicólogos parecían hacer ahí una bola para tratar de explicar esa relación, esa correlación entre un mundo físico incoloro, ¿no?, sin aspecto cualitativo, que no tiene gracia, ¿no? Sí. O sea, y nuestra concepción del mundo donde todo tiene sus colores y hay paisajes bellos, sí, etcétera, exactamente, ¿no? Sí. O sea, si nosotros nos fuéramos hacia el último rincón del universo, sí, en ese rincón del universo, en este momento no hay colores. Pero tan pronto llegáramos nosotros, ese rincón del universo se llenaría de color. Esa es la concepción atomista. Sí, yo veo que hay hablado, bueno, y también Alejandro, han hablado de los físicos, de los psicólogos, pero han hablado de los filósofos. Entonces, claro, creo que hay una, digamos, a lo que quiero llegar es que efectivamente estas peculiaridades del concepto de la gramática del color han llevado a muchos, o llevaron a muchos filósofos a teorías muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, a la teoría de que, bueno, yo sé lo que es el color
cuando concentro mi vista sobre una superficie de tal tonalidad, ¿no? Si yo sé lo que es el rojo, concentrando mi atención sobre una superficie roja, ¿no? Y no necesito saber nada más para tener, bueno, se diría primero la impresión del rojo y después, por un proceso un poco extraño, que no tiene ninguna explicación, al concepto rojo. Pero digamos, esto lo que quiere decir es que según estos filósofos de la tradición moderna sobre todo, y algunos de sus sucesores más hacia el siglo XX, bueno, estaban pensando en los conceptos como si fueran instrumentos atómicos, ¿no? Con los que podríamos capturar propiedades tan peculiares como los colores. Es decir, esta idea de que la conciencia, para ponerlo en cierta terminología, de que la conciencia entra en contacto directo con las propiedades. Y a través de ese contacto directo sabemos lo que es el rojo, ¿no? Y bueno, ahora yo quiero hablar mal de estos filósofos, ¿no? Porque en realidad creo que esta concepción pierde mucho es decir, es una concepción en cierto sentido reductivista y pierde mucho del potencial explicativo, filosófico que pueden tener estas pero si tú dices eso es porque tú tienes una idea de lo que sería la explicación acertada acerca de la naturaleza del color. Estamos diciendo, bueno, pues sí, los filósofos como Locke, por ejemplo, tenían demasiadas pocas categorías. O como Russell en alguna época. O como Russell tenían demasiadas pocas categorías, cualidades primarias, cualidades secundarias. Esas no bastan, por lo tanto ellos no pueden dar cuenta del color. Bien. ¿Cuál es la buena? No. ¿Cuál sería la digamos, la tendencia que tú considerarías como acertada? Me refería sobre todo al rechazo. Es decir, yo, por supuesto, no tengo ninguna teoría. No, pero bueno, nos adherimos a algún punto de vista. Pero sí podría decir que la idea de que sabemos lo que es el rojo, concentrando exclusivamente nuestra conciencia en una superficie roja, es una idea equivocada. Y eso lo que quiere decir es que, bueno, por un lado, aprender los colores y usar los conceptos de color. ¿Aprender o aprehender? Aprender. Ya. Y usar los conceptos que tienen que ver con colores, digamos, pues es una cosa, primero, es una práctica social, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que ver con un contexto muy complejo que varía de caso en caso. Lo que en un caso puede ser blanco, bajo el trasfondo, el contexto de una superficie negra, o café, o marrón, o lo que sea, puede resultar tener otro color u otra tonalidad bajo otro contexto y bajo otro marco. Sí. Entonces eso nos indica que nuestras capacidades para captar colores o para aprehender, ahora sí, colores, son multiformes, que no son unívocas, ¿no? Captamos colores de muchas maneras. Está bien. Mencionaste el tema del atomismo. ¿Qué conexión podríamos establecer entre una concepción atomista de la percepción y del pensamiento y los colores? Es decir, el color como fotones aglomerados, o ¿cómo podríamos nosotros dar cuenta de eso? Bueno, yo creo que primero necesitamos ver el problema de los colores desde una perspectiva histórica, porque si no podemos pensar que los colores tienen nos conducen a problemas filosóficos genuinos, y desde una perspectiva histórica, si tomamos pues una visión más amplia de cómo se han sucedido las diferentes reflexiones sobre los colores, nos damos cuenta de que no hay un problema filosófico de los colores, sino que cada época filosófica va pensando los colores en función de su ciencia y su tecnología. Exacto, y de sus intereses o de su concepción más metafísica, más general, ¿no? De cómo se compone el mundo, etc., ¿no? O sea, para los griegos, por ejemplo, el problema fundamental de los colores es, primero, que son cosas bellas, ¿no? Segundo, son propiedades para aclarar bellas. Nada más, tú dirías que para los griegos
ellos no habrían disociado el concepto de belleza del concepto de color, y que cada vez que hablaban de colores hablaban de belleza y a la inversa. Bueno, no tenían estas nociones como independientes. Había había colores que son genuinamente bellos. Y cuanto más puro es un color, por ejemplo el color blanco, más bello es. Entonces tenían o el del oro. El del oro o el del púrpura, ¿no? Entonces, cada vez que pensaban sobre los colores, pensaban dentro de ese esquema. Entonces, lo importante, por ejemplo, en Platón es, bueno, si tenemos una realidad de las formas perfecta, numérica, etcétera, ¿no? La belleza de los colores nos permite, por analogía, pensar cómo será ese mundo tan bello, etcétera, etcétera, ¿no? de los números proporcionados, etcétera. Entonces, sin embargo, el mundo de las ideas es acromático. Es acromático, pero tienen esa misma característica que... la cuestión es, los problemas epistemológicos, ¿no? Que después interesarán a los modernos, pues no les interesan a los filósofos griegos, por lo menos no los formulan de la manera que después los griegos, y sobre todo los empiristas, los van a formular, ¿no? Con un proceso atómico de cómo se genera la percepción, ¿no? Pero, a ver, nada más un paréntesis, porque me perturba un poco la afirmación de Efraín. Es decir, hablamos de la idea de mesa, de la idea de tigre, y de la idea de lo rojo también, y de la idea de lo amarillo. O sea, ¿por qué no habría formas en el sentido platónico de colores? Porque precisamente yo puedo decir, la mesa es roja, la pelota es roja, la paleta es roja, porque participan de la esencia de lo rojo. Pero eso quiere decir que ahí hay cromaticidad. Si no, entonces, ¿cómo nos explicamos la dispersión de los colores aquí a lo largo y ancho del universo? No, digo, me refería simplemente a esta idea recibida de la teoría de las ideas platónicas, según la cual, digamos, las ideas son la realidad, son la realidad, es la realidad genuina, la realidad verdadera, y, digamos, el mundo sensible, incluido el mundo de los objetos que tienen colores, tiene una realidad subsidiaria. Sí, y en ese sentido es en el que decía, el mundo de las ideas, incluida la belleza, la verdad, el bien, ¿no? No tiene colores. Hay un argumento, o sea, normalmente se dice que Platón pensaba que las ideas, ¿no? las formas son acromáticas porque eso lo dice literalmente en el Fedro, ¿no? Y además por eso de ahí se extrae, porque las ideas también son autopredicativas, según el Protágoras. Entonces, de ahí se extrae que no puede haber formas de los colores porque deberían ser coloreadas. Sí, es la primera propiedad. Exacto. Y como no son coloreadas, pues no puede haber formas de los colores. Eso, como hay un argumento que dice, pero también lo cuestionan porque evidentemente Platón, su teoría de las ideas evolucionó con el tiempo, y cuando trata los colores es precisamente en sus textos más tardíos, cuando tenía una concepción más naturalista de cómo funciona el universo, y entonces no es definitivo que descartara siempre y sistemáticamente la existencia de formas cromáticas. Es decir, lo que sí queda claro es que el mundo siempre ha sido coloreado. Para Platón, el mundo natural siempre ha sido coloreado. Y de hecho, los colores son parte de las emanaciones de los objetos. Eso lo dice varias veces en el Menón y en el Timeo. Pero el punto no es clavarnos en Platón, sino hacer una transición y ver que los colores para nosotros son básicamente un problema epistemológico. ¿Son propiedades objetivas o son propiedades subjetivas? ¿Qué tipo de...? Para los griegos no. Y para los filósofos contemporáneos, para muchos de ellos tampoco. Es más un problema ontológico. Metafísico. Exacto. ¿Existen los colores en los objetos? ¿Cuál sería la manera de existir de los colores en los objetos si pensamos que el mundo, en su descripción más básica, física, pues no entran los colores en esa descripción? Entonces, ¿cuál sería el modo de estar de los colores en los objetos? ¿Cómo podrían estar los colores en los objetos si yo quito la luz y le quito con ello los colores? Exacto. ¿Cómo puede haber una propiedad inherente a un objeto si por el mero hecho de eliminar la luz, esa propiedad desaparece? Bueno, una teoría fisicalista que dice que los colores son propiedades físicas
al igual que puede ser la masa, por ejemplo, de los objetos. Diría que los colores son reflectancias espectrales de las superficies de los objetos. Esa reflectancia espectral es constante, apagues la luz o la dejes prendida. Lo que pasa es que cuando está la luz prendida, uno es capaz de detectar esa reflectancia espectral. Pero entonces, esa sería la respuesta a ese argumento. A ver, pero entonces los colores no son una reflectancia, sino un poder implícito para reflejar la luz de determinada manera. Exacto, pero ese poder es constante en el objeto. Sí, claro. Digamos... Sí, ahí lo que me pregunto es cómo explicaría esta teoría fisicalista, digamos, los diferentes matices que puede tener una misma superficie ante espectadores situados en diferentes perspectivas. Digamos, nosotros aquí, para abreviar, podemos decir que esa mesa es color azul, ¿no? Sin embargo, si la vemos con más detenimiento, bueno, ahí hay unas manchitas que son más oscuras. Para ti seguramente la luz se reflejará de una manera distinta que para Alejandro. Que los para receptores son diferentes en cada sujeto. Sí. Entonces, bueno, no sé qué... Sí, entonces estaríamos, para seguir, nada más terminar la argumentación, si nos dijeran, describan la mesa, tú dirías, bueno, esto es azul claro, y yo diría, no, esto es azul marino, y él diría, no, esto es azul índigo, lo que sea, ¿no? Entonces, aunque hay un poder ahí físico, objetivo de él, resulta que se manifiesta de manera distinta en función de el aparato perceptual. Exacto. Y de las posiciones y la luz. Cosa que no pasa con las cualidades primarias. No, pero bueno, yo no voy a defender el fisicalismo porque me he dedicado durante 7 años a criticarlo, ¿no? Lo que pasa es que precisamente ahí se muestra que no es una teoría fácil de refutar. De hecho, todavía no tengo un knockdown argument contra el fisicalismo. Pero me va a poner defendiendo como defensor del diablo, ¿no? Un fisicalista, frente a este argumento de los diferentes matices y cómo cada sujeto, incluso clasificados dentro de rango de visión normal, que no son daltónicos, no tienen problemas para percibir los colores, pero sí perciben cada color de manera un poquito diferente. Entonces, para cualquier otra propiedad física, eso sería un argumento para decir que, bueno, si no se puede medir exactamente cuál es la propiedad física azul, tal, pues entonces no hay tal propiedad física. Pero ellos básicamente lo que dicen es cada sistema perceptivo es como la aguja del coche que te dice cuál es el nivel de la velocidad, puede ser, o el termómetro que te dice cuál es la temperatura ambiental. Evidentemente, cada termómetro tiene ciertas variaciones dependiendo del tipo de mercurio, dependiendo de la precisión, etc. Pero eso no quiere decir que haya un rango en los que esos marcadores son fiables. Y básicamente lo que te están diciendo es la gasolina está a tal nivel, la temperatura está a tal nivel. Entonces, nuestros sistemas perceptivos respecto de los colores sí serían imprecisos, sí habría cierta variación de sujeto a sujeto, pero son fiables en el sentido básico de que cada vez que vemos que algo es azul, vemos que su reflectancia espectral es de este tipo y más o menos se puede definir cuál es ese tipo. No hay tanta arbitrariedad en el mundo natural. Sí. Vamos a tener que hacer una pausa y ahorita regresamos en un momento. Yo tengo una objeción. Algo interesante aquí. No sé si es una buena objeción, pero digamos... Bueno, vamos a retomar nuestra discusión porque estos programas llevan precisamente como título general discusiones filosóficas. Se trata de ejemplificar, tomando casos concretos de
problemas en filosofía, cómo se argumenta, se contraargumenta y a qué conclusiones podemos llegar en estos debates. Es muy poco el tiempo del que disponemos, porque los debates en filosofía, como ustedes ya se habrán podido darse cuenta, pues datan desde Platón y seguimos hablando de más o menos los mismos temas. Hablamos justamente de Platón, hablamos de los empiristas, de Russell y de algunos otros, pero nos ha faltado un poco aquí a los filósofos, a los pensadores del siglo XVIII. Hay en concreto, además en particular, un hombre de letras de primer nivel que desarrolló una teoría especial de los colores, que era Goethe. La teoría de Goethe estaba dirigida en contra de la teoría fisicalista de Newton. Es lo que podríamos llamar una teoría fenomenológica del color. ¿Qué nos puedes decir acerca de la teoría de Goethe? Bueno, sí, como mencionas, parece que la llamada teoría de los colores de Goethe, aunque en realidad es una doctrina, no tiene pretensiones teóricas, ¿no? Sí, está, contrapuesta a una cierta manera como, vamos a decir, materialista de entender los colores. Digamos, hasta donde entiendo, Goethe asociaba los colores básicos, ¿no?, con ciertos movimientos en el alma humana, y en algunos lugares parece sugerir que son movimientos en la retina o en el ojo, digámoslo. Y entonces esto hace, de alguna manera, si uno quiere explotar filosóficamente esta doctrina, esto hace de Goethe justamente un idealista. Si somos nosotros, por ejemplo, según incluso nuestros humores, nuestros estados de ánimo, ¿no?, los que, digamos, le ponemos el color al mundo, para ponerlo en esos términos, ¿no? Y que, digamos, que el mundo es, en cierta manera, inerte a nuestras, digamos, apuestas sobre los colores, ¿no? Y que nosotros, digamos, somos activos, somos agentes, ¿no?, y somos activos ante el mundo, y que en esa medida nosotros le ponemos el color al mundo, ¿no? Es mucho más complejo que eso y yo creo que Goethe tenía, había un problema, una rivalidad ahí con el pensamiento inglés por muchas razones, ¿no? Así, Leibniz contra Locke, Hume contra Kant, en fin, Goethe contra Newton, porque a él le parecía absolutamente increíble mucho de lo que Newton decía, nada más que Newton venía reforzado por la física y por experimentos cruciales, y con eso había demostrado, según él, muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que si nosotros ponemos en una paleta aquí una serie de colores y le damos vuelta, lo que resulta es blanco, ¿no? Entonces, Newton extrae una serie de conclusiones, pero para Goethe eso es inaceptable. Si el blanco no puede ser la suma de colores, que es lo que Newton estaba diciendo, avalado por la física. Y es contra esta clase de, yo no sé si son resultados o inferencias de Newton, que Goethe se revela y desarrolla una teoría experimental del color, ¿o no? Bueno, no diría que sea tanto experimental, sino es más experiencia. Exacto. De fenomenológica del exacto. color. Sí, analizan las experiencias y las clasifican, ¿no? Sí. Yo creo que el punto fundamental es, bueno, al menos tal y como yo los caracterizo, no son como dos extremos, es porque la teoría de Goethe, al menos ciertos aspectos de la actividad psicológica, pero no de una psicología aislada, sino de una psicología pues metida en una cultura, con un lenguaje natural, etcétera, que los sujetos y las comunidades no tienen maneras de ver los colores, y que esa manera es activa, que no es recibir un electrón que rebote en la retina y ya, sino que es hay una configuración del sujeto, de sus experiencias cromáticas. Eso después fue retomado por Helmholtz
y otros que también analizaban el sistema perceptivo, pero ya como un sistema activo de configuración y creación de cualidades, etcétera, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que los datos sensoriales por sí solos no bastan para explicar el color, sino que pasan por el tamiz de la educación y la cultura. Yo creo que esa era la perspectiva newtoniana que después fue adoptada por otros... ¿Newtoniana o goetheana? No, goetheana quería decir, perdón. Goetheana, que después fue adoptado por psicólogos, etcétera. De tal manera que se llevó al extremo. O sea, los colores se convirtieron de ser una propiedad residual que cuando uno trata de explicarlo en el universo, pues los tiene que explicar también junto con otras propiedades, etcétera. Filosóficamente, pues no tan relevantes como otras propiedades, ¿no? Se convirtieron en las propiedades más fundamentales. Es lo que el sistema perceptivo configura primero. Es la primera marca que el mundo exterior deja en nuestra retina. Y después se tomó toda una corriente fenomenológica de cómo se extrae el mundo de esas marcas cromáticas. Sí, pero eso en el caso de seres visuales como nosotros. Claro. Si fuéramos olfativos como los perros o táctiles como las serpientes, pues entonces los datos de la conciencia serían tales que los colores vendrían mucho después en la reconstrucción del mundo. Es porque nosotros somos mucho más visuales, inclusive más que auditivos, que el mundo del color se nos impregna desde el principio. Y a partir de eso es que podríamos construir o construir nuestra concepción de la realidad. Es que ahí hay las dos corrientes, por eso decía que no hay que verlas como opuestas. Tal y como el empirismo atomista clásico tuvo que aceptar cierta actividad del sistema perceptivo en la configuración de las experiencias cromáticas, la inversa también se da. La fenomenología tomó de la visión empirista, atomista de cómo funciona la percepción, la imagen atomista de que cada sensación se corresponde a algún estímulo exterior concreto. Entonces, el problema de Moulineux, bueno, si la luz crea el color, pero no hay una relación de semejanza, ¿okay?, entre ellas. Y el tacto, ¿no? Pues la solidez refleja en el tacto. ¿Cómo es que sabemos que se trata de lo mismo? ¿Cómo es que mirando un círculo y tocándolo, ¿no?, un ciego que no lo ha podido mirar, ¿no?, de repente sabría que se trata de un círculo? No, porque las experiencias vienen aisladas, ¿no? Cada sentido, ¿no?, se estructura de diferente manera. Y eso la fenomenología también lo adoptó para sí. Y de ahí el problema, ¿no?, ese era el de Moulineux, pero el problema de los fenomenólogos y de estas sensaciones aisladas que me vienen de los 5 sentidos, ¿no?, que después necesito trabajarlas para combinarlas, etcétera, y aprender a combinarlas como si fuera algo extra, ¿no? ¿Cómo extraigo el mundo? ¿No? Porque es el único material que tengo para extraer el mundo. Entonces, de repente, los colores se convierten en las propiedades, pues, epistemológicamente más valiosas. Son lo más objetivo que puede haber, porque es precisamente toda la objetividad del mundo se extrae de los colores, ¿no? Ese es un tema debatible, yo creo, ¿no? Pero claro, en todo caso, no lo estoy defendiendo, lo estoy describiendo históricamente. Quedaría claro que, digamos, no sé si tú estarías de acuerdo con eso, que dada esta complejidad y estos descubrimientos que se han hecho, hay ciertas posiciones relativas a los colores que ya definitivamente quedan descartadas. El idealismo como una fuente de explicación para la naturaleza del color, los juicios de colores, la coordinación entre los humanos, eso ya no puede ser una explicación. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? No, no del todo. ¿Qué defenderías entonces? Digamos, depende cómo entendamos esto del idealismo, ¿no? Digamos, yo creo que hay algo de cierto en la idea de que los agentes perceptivos humanos tienen, digamos, un papel, valga decirlo así, activo en lo que perciben. Esto dicho en general, no solamente en relación con las propiedades cromáticas o los colores, ¿no? Y por eso creo que, digamos, a lo que me refiero es a esto. Uno puede, de hecho, aprender a discriminar colores. Si no es como si uno a una cierta edad a uno se le dieran un cierto repertorio de conceptos cromáticos y nos quedamos con ese repertorio y sus combinaciones. Me parece que no es así. Digamos, el típico caso de un monje budista en Japón
que puede discernir tonalidades de verde que a nosotros, si es que somos occidentales, no se nos ocurriría discernir. E incluso tienen nombres distintos, palabras distintas para cada una de estas cosas. Ese es el punto. El punto es, podemos entrenar nuestra percepción cromática. Está bien. Podemos refinarla, podemos llevarla más allá de donde está. Y eso no sé si la teoría fisicalista que mencionabas antes puede explicarlo. No, yo trato de criticar la teoría fisicalista precisamente reformulando este tipo de argumentos. Bueno, aludiste a algo que me parece a mí muy importante, es decir, el monje budista que tiene una serie de términos para discernir entre matices de verde que nosotros no tenemos. O el esquimal con blancos, este es el ejemplo de siempre. Fundan estas distinciones en un vocabulario del cual nosotros carecemos. Un vocabulario que emergió de una práctica particular. Es decir, tú estabas diciendo que nosotros de manera natural distinguimos digamos, estos matices de colores. Y yo lo que digo es, si no hay un sistema lingüístico previo al cual nosotros podamos recurrir para decir, este es el azul 1, el azul 2, no importa si no tenemos el nombre concreto, les podemos poner números, pero son nombres, son etiquetas. Este es el azul 1, el azul 2, el azul 84, el rojo, etcétera. Si nosotros no tenemos este sistema lingüístico previo, ¿cómo nuestra experiencia de colores sería absolutamente estrecha, mínima, básica para la supervivencia y nada más? Entonces, si este sistema se expande, es porque el lenguaje lo permite, y el crecimiento del lenguaje permite que la experiencia se enriquezca. Pero, y entonces el desarrollo de la experiencia del color es una función de la expansión del sistema de los nombres de colores, ¿o no? Bueno, esa es la teoría wolffiana clásica, que viene de una concepción idealista, pero idealista más sofisticada de Humboldt. No hay categorías trascendentales compartidas por todos los sujetos, sino cada lenguaje natural pues, conduce al sujeto o provoca en el sujeto pues, ciertas experiencias particulares de poder clasificar el mundo de acuerdo con el instrumentaje o el aparataje conceptual que le provee cada lengua materna, ¿no? Entonces puede que, ¿no?, el esquimal sea capaz de ver más matices de blanco, o que el budista sea capaz de ver más matices de verde porque tiene más palabras. Esa es la teoría, la concepción wolffiana. Más palabras, pero que reflejan más actividades. Es decir, es porque hay una interacción especial entre las comunidades y el mundo circundante que los llevan a generar más palabras. Claro que sí. No es nada más, digamos, la creación de palabras por... Contra esa tesis wolffiana, Berlin y Kay, dos antropólogos muy famosos y que además se hicieron conocidos precisamente por este tipo de experimentos, idearon placas Munchel, ¿no?, que la repartieron entre 120 culturas diferentes o hablantes de culturas diferentes, ¿no? Algunos eran bilingües, y les dijeron una tarea que hicieran una tarea muy sencilla, que era distinguirlas por su similaridad cromática, ¿no? Entonces pareció, ese era el resultado de los antropólogos, que todos los seres humanos con sistemas perceptivos normales, independientemente de la cultura y de la lengua materna en que se encuentren, son capaces de distinguir cromáticamente las placas. Entonces, la lengua materna no afecta la percepción. Esa era la conclusión de estos antropólogos. Entonces, la percepción va independientemente de las palabras. Por ejemplo, en el vasco, verde, decimos verdea, que es una palabra que hemos extraído del castellano. Y claro, el País Vasco es un paisaje realmente verde. ¿Por qué no teníamos esa palabra, ¿no? Y si la tesis wolffiana fuera cierta, nuestros ancestros no serían capaces de ver que el prado era verde porque carecían de la palabra. Esa era la conclusión wolffiana que estos antropólogos parecían refutar. Ahora, ha vuelto
el contraataque, no tanto de los idealistas, sino más de este tipo de filosofía lingüística, pero basada en la acción, los hábitos, en las rutinas diferentes, en las prácticas diferentes, ¿no? Que eso sí parece que afecta cómo se entienden los colores y cómo se clasifican cromáticamente, porque los experimentos de los antropólogos ya daban por hecho de que el color se tiene que referir al tono, saturación y brillo. De hecho, las placas que les daban ya suponían eso. Eran placas que únicamente se distinguían entre sí entre tono, saturación y brillo. Entonces, claro, mucha gente, y este era también algo que los antropólogos decían, pero en los pies de página, no en el texto, no sabían qué es lo que se les estaba pidiendo. O sea, que distinguieran cromáticamente esas placas, ¿no? Esas fichas, se quedaban aturdidos y decían, pues no sé qué se me estaban pidiendo. Entonces le decían, bueno, pues por similaridad, ¿no? Pero ya estaban instruyendo a ese nuevo concepto occidental de color. Entonces, una cosa es que el sistema perceptivo es compartido por todos los seres humanos, que parece que podemos aceptar, que el lenguaje materno no acepta si podemos ver más o menos cosas. Pero otra cosa es cómo se entiende color en cada cultura, y parece que eso sí tiene que ver con las prácticas. Nuestro concepto occidental, que viene desde Newton, desde que él en su prisma abrió la luz blanca y dijo, esto es rojo, esto es exacto. Después ha tenido cierto desarrollo que bueno, pues ha generado en esta sociedad industrial en poder distinguir objetos solamente a partir de su color. Entonces, o de lo que nosotros llamamos color. Entonces, para nosotros color es aquello que nos hace distinguir entre una camiseta que es de igual forma, de igual peso, de igual tamaño, etcétera, pero que una es roja y otra es azul. Y así vamos introduciendo al niño en ese mundo en el que... De la mercancía. Sí, exacto, de la mercancía, de los productos, en los que parece que el único rasgo distintivo es el color. A ver, digamos, asociando esto con algo que pero sociedades preindustriales no tienen nuestro concepto pero, que se refiere al tono, saturación y brillo. Ese es el punto. Sí, exacto. Porque no lo necesitan. En los griegos el color quedaba asociado con la belleza, y en los contemporáneos el color queda asociado con la mercancía. Exacto. Digamos, sería... eso sería un buen sería una forma de presentar lo que has estado... Sí, pero yo diría, bueno, con la belleza, porque aquí parece que al color después, la experiencia cromática, hay que añadirle la belleza, y parece que eso no es tan espontáneo. De las cosas, digamos. Exacto, espontáneamente decimos que un paisaje es bello y además, mira, y sin aprenderlo ya podemos distinguir, ¿no? Las experiencias estéticas no van tan desvinculadas a las experiencias perceptivas básicas. Parece que eso es así. Pero los griegos, más que asociarlo a la belleza, que eso era quizá más característico de Platón, lo asociaban al soporte material o a la utilidad. Por ejemplo, los objetos ocre eran los objetos que servían pues, de cerámica, que servían para, como envase para pues, diferentes líquidos, etc. Entonces tenía que ver tanto con los objetos que estaban hechos de cerámica, con los objetos que servían para cuencos, etc. Entonces por eso tenemos cosas raras como eruthron, que normalmente se traduce como rojo, pero que lo utilizan para referirse de la mar, del océano. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que estén describiendo el océano como rojo? Bueno, pues porque se asocia a la sangre, por lo tanto a lo licuoso, a lo que contiene agua. Entonces no es tan raro para un griego llamar al mar rojo, porque tiene que ver con su soporte material. Vinculaciones o asociaciones que nosotros ya nos parecen extrañísimas, porque para nosotros es esa propiedad abstracta que se compone de tono, saturación y brillo, y que puede existir independientemente de cualquier soporte material. Ese es el punto. Lo que ha pasado es que se ha extraído el color, desconectándolo de sus soportes naturales, por así decirlo, para considerarlo en su identidad última, al margen de absolutamente cualquier otra cosa. Eso sería la evolución en el concepto de color. Exacto. ¿Sí? Bueno, aquí nos hemos saltado un filósofo de los grandes y que seguramente tuvo algo que decir acerca de los colores, que es Kant. ¿Cuál sería la posición kantiana, aparte de etiquetarla como idealista trascendental, etcétera, en relación con los colores? ¿Podría haber un kantismo en este sentido contemporáneo? ¿Podríamos recuperar a Kant para desarrollar algún punto de vista interesante respecto a los colores? ¿Crees tú? Bueno, digamos que en términos más o menos técnicos, para Kant los colores pertenecen a las sensaciones, ¿no? Que
él describe como afecciones subjetivas, meramente subjetivas. Entonces, en esa medida, digamos que las sensaciones y los colores caen fuera de eso que él llama la investigación trascendental, ¿no? De las condiciones de posibilidad del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, el mundo empírico visto a través de la metafísica kantiana, pues es un mundo que está formado por, digamos, objetos relativamente sustanciales, ¿no? Con forma, figura, etcétera, pero sin color. O sea, si nos damos cuenta... El color no es importante para saber cómo es que podemos conocer. Entonces, si nos damos cuenta, el sino del concepto de color ha sido de lo más exótico. Exacto. Ha pasado de ser un concepto primario a uno derivado desdeñable y a uno absolutamente cortado lógicamente del resto, ¿no? Es un... ¿En cuál es la etapa siguiente para la evolución del color? Bueno, yo creo que hay que, básicamente en el futuro habría que recuperar, exacto, una concepción más global de, primero, yo creo, naturalizada, pero en el sentido de que los colores sí son propiedades del mundo natural. O sea, yo creo que eso hay que recuperarlo. Hablar de color es hablar de cosas, no hablar de color nada más. Exacto, es hablar de cosas. Sí. Esa es una idea, y otra cosa es también que es hablar de prácticas, de cómo nos acercamos al mundo, que dependiendo de cómo nos acerquemos, qué es lo que nos interesa del mundo, qué es lo que nos interesa manipular, interactuar con, extraer, etcétera, pues estaremos definiendo el color de una manera o estaremos definiendo el color de otra manera. Sí. Básicamente esas son las dos, yo creo que... Yo me atrevería a sugerir nada más a manera de hipótesis aventurada, así. La idea de que podríamos desarrollar una concepción conductual del color. Yo creo que lo que le enseñamos a los niños es a reaccionar de cierta manera frente a la emisión de los términos de colores y a usarlos del mismo modo. Nos entrenamos a que cuando decimos azul es frente a esto que reaccionamos. Exacto. Y le decimos, oye, mira, tráeme la pelota azul y me trae esa. Entonces, los conceptos de colores sirven para coordinar nuestras reacciones, nuestra conducta, en conexión, obviamente, con las propiedades físicas del mundo, ¿no? Pero con yo diría aquí, una nota a favor del pluralismo, ¿no? Del pluralismo cultural. No todas las sociedades son industriales, y no todas las sociedades deben ser industriales. No, pero yo creo que lo que yo decía es independiente. Exacto, de eso, ¿no? Sí. Va en relación. Sí. O sea, no todas las culturas ni todas las... pues eso, las sociedades, etcétera, se acercan al color buscando lo mismo que nosotros vamos buscando. Claro. Y eso habría que respetar. Claro. Al igual que no hay que introducir a todas las sociedades a una sociedad industrial porque sí, no porque nosotros... vivimos me parece claro. Nos quedan un par de minutos, no sé, una reflexión sobre final. Este asunto del pluralismo y, bueno, la sugerencia que haces ahora, digamos que yo tendría cierta reserva a tomar, como muchos otros temas de filosofía, a hacernos la pregunta de si el tema de los colores, el problema, se llama problema de los colores, es central o es periférico, ¿no? Digamos, creo que eso depende de muchos otros factores, de muchos intereses teóricos. Entonces, para algunos intereses teóricos, bueno, exacto, habrá momentos en que los colores puedan ser muy importantes y otros momentos en que no. Para otros intereses teóricos, lo mismo, ¿no? Digamos, me preguntaste de Kant hace un momento, te contesté con la doctrina oficial de la crítica de la razón pura, más o menos, pero también está la estética, ¿no? Que también tiene cosas interesantes que decir sobre los colores, ¿no? Era lo que yo quería saber. ¿No? Es decir, o sea, para un problema, el color en la estética es, digamos, tendrá vínculos, sin duda, con los problemas epistemológicos. Pero creo que en la estética no importa si son propiedades de los objetos o si son propiedades subjetivas. No sé, un punto de vista final. No, un punto de vista final, simplemente que ya hemos aprendido que los colores, pues dentro de este acercamiento,
no se definen exactamente en todas las culturas como las definimos nosotros. O sea, a veces vamos a las culturas diferentes y tratamos de buscar cuál es la palabra que ellos utilizan para decir verde, ¿no? Entonces buscamos una palabra que signifique tono, saturación y brillo. Sí. Y esas prácticas, junto con otras prácticas de les damos camisetas, etcétera, hacen que ellos cambien su concepto originario de color. Porque eran las plantas. Exacto. ¿No? O porque ellos... ¿Por qué no hay verde en vasco? Bueno, precisamente porque como todo es verde no sirve para distinguir un prado del otro. Si hubiera un prado rojo y otro verde, seguro que tendríamos verde. ¿Okay? Pero como todo es verde, pues ni siquiera se necesita. Se necesitan conceptos más matizados como húmedo, como fructífero, claro, como tal, que sí tienen una connotación cromática, pero que no son tono, saturación y brillo. Sí. Y lo mismo pasa con muchas culturas, que sin querer muchos antropólogos ya se acercan con un concepto predeterminado y eso mismo hace que cambien. Claro. Y ahí se pierde mucha riqueza cultural y lingüística que sería una pena perder. Sí, y como creo que lo mismo se aplica para otros conceptos como los de sonidos y demás, pues habremos de dejar esto para una ulterior discusión. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tomasini, por invitarnos.